¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues yo soy Sarit Romero y es un placer tenerlos aquí el día de hoy con un nuevo tema y una nueva invitada justamente que tengo la dicha y el honor de que me vuelva a acompañar por aquí. Ella es la psicoterapeuta Verónica Ledesma. Muchas gracias, Vero, y pues bienvenida a este nuevo tema. Gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Muy bien, Sarit, gracias. Buenas tardes para ti y para tu auditorio. Pues bueno, les voy a platicar un poquito más. Si alguien igual ya tuvo la oportunidad de vernos anteriormente en otro tema, pues Vero ya ha sido una invitada de Haze, ya va a tener como estrellita ahí este reconocimiento de invitada reconocida. Y pues bueno, ella es licenciada en psicología, además, bueno, pues cuenta con su maestría en psicoterapia infantil con el modelo relacional y además tiene especialidad en adolescentes caracterológicos, perdón. Esto solamente para hacer una breve reseña de todo lo que Vero todo el tiempo está aprendiendo y estudiando en certificaciones y demás. Entonces, lo hice muy pequeñito, Vero, disculpa, pero para que te conozcan por aquí todos. Va, está perfecto, Sarit. Y bueno, pues ella actualmente es docente a nivel de maestría, además es supervisora y bueno, asesora de tesis. Entonces, pues bueno, qué mejor que me acompañe para hablar sobre los buenos tratos ahora en la adolescencia, pues que Vero, que tiene como toda esta especialidad y aparte toda la experiencia, ¿no? En el trabajo con adolescentes y con padres de adolescentes. Sí, muchas gracias, Sarit, por esta invitación. Y la verdad es que diste en el clavo, es un tema que me encanta. Los adolescentes es un tema que me apasiona. Ellos me caen súper bien. Creo que fluimos bastante bien cuando nos encontramos. Y en mi propia experiencia también de ser madre y de que mis hijas ya transitaron también por esa etapa, pues creo que también me permite el ser más sintónica, más empática con algunas de las situaciones que van viviendo los papás, porque definitivamente no es una tarea fácil. El paternaje, la maternidad no es algo fácil, nunca lo ha sido. Estas expresiones de que no hay una escuela que nos enseña a ser padres, o sea, tú vas a la prepa, vas a la universidad, vas a una academia y sales con un oficio, con una profesión y te han enseñado para ejercerla, ¿no? Pero nunca nos enseñaron a nadie formalmente, nunca nos enseñaron a ser padres. Y entonces, de repente, pues eres padre de una criatura que depende totalmente de ti y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y de repente se ha transformado en un adolescente que requiere habilidades diferentes de los padres y que ellos mismos están en un proceso de descubriendo un mundo de manera diferente o con ojos diferentes. Realmente es apasionante el mundo de la adolescencia. Sí, ya sé, y esta parte que compartes, ¿no? De que, bueno, te permite, pues también desde tu propia experiencia, ¿no? El poder entender, acompañar y demás, creo que es muy valioso, justamente confabularlo con esta parte tanto teórica como práctica y en el acompañamiento de los padres, ¿no? Y como bien dices, el ser mamá, el ser papá es realmente una tarea muy, muy compleja, ¿no? Vaya, es algo hermoso, ¿no? Porque yo también lo veo desde el punto de ser mamá, todavía no tengo adolescente, ¿verdad? Pero es algo maravilloso, pero también tiene sus momentos en los cuales dice uno, ay, o sea, qué difícil, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, dentro de todos estos contrastes, ir siempre buscando como lo mejor, ¿no? El cómo yo puedo relacionarme mejor ahora con mi hijo o con mi hija, dependiendo de la edad, e ir haciendo los ajustes, ¿no? En el tema pasado, que fue sobre los buenos tratos en la infancia, justamente esto compartía yo, bueno, con las personas que nos acompañan, ¿no? Qué tan importante es ir sensibilizándome y teniendo como en cuenta los ajustes que debo de realizar, como actualizar, ¿no? Todo porque mi hijo va creciendo y entonces, bueno, pues todo el contenido conductual, verbal, racional, se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Entonces, imagínate cuando llega un hermoso adolescente, a mí también me gusta mucho, porque es una etapa magnífica, realmente yo creo que es una etapa del desarrollo estupenda, ¿no? Donde podemos encontrar esos tesoros, grandiosos, y va a depender mucho también del contexto, ¿no? Del chico
y de los padres, ¿no? Con qué habilidades cuentan, porque les compartía yo también, ¿no? O sea, nadie, como dices, nadie nos enseña a ser padres, sin embargo, lo aprendemos de una forma vicaria, ¿no? O sea, dependiendo de cómo fueron nuestros padres, decimos, yo quiero ser así o no quiero ser así. Y entonces ahí vamos, ¿no? Como experimentando ya en una cuestión más práctica y demás, en qué nos funciona y qué no. Y esta parte del renovar creo que es muy importante. Entonces, pero respecto a esta parte de la adolescencia, ¿no? Tan maravillosa que es, ¿tú qué crees que sería como importante para todos los papás que en este momento pues nos escuchan, que tengan como muy en cuenta, ¿no? Respecto a, tengo un hijo o una hija adolescente? Híjole, primero es quitarnos de la cabeza esto que aprendimos coloquialmente de que es la edad difícil o que es la edad de la pulsada. Nunca he entendido qué pulsa, pero bueno, es la edad de la pulsada. Y que vas a sufrir esa etapa. Creo que si como padres, maestros, nos quitamos este mito de la cabeza, realmente podemos estar en una mejor posición para relacionarnos con este ser que además se está abriendo al mundo. O sea, está dejando de ser esta criatura a quien tú cuidabas, a quien tú protegías para hacerse independiente, para hacerse autónomo, para tomar sus propias decisiones, para equivocarse y aprender de ello. Y si nosotros estamos como padres, si yo pienso, mi hijo es adolescente, voy a sufrir los próximos 3 años, porque además también nos enseñaron que la adolescencia era como que de los 15 a los 18, o sea que sí, que era un pedacito, ¿no? Y que se volvían pubertos como a los 12. O sea, no, porque entonces nos vamos a estar atorando, porque voy a estar nada más pensando como, o sea, ya que cumple los 18 para que me deje de doler la cabeza. En la realidad es que no, o sea, tus hijos van a ser tus hijos toda la vida. A lo mejor también tendríamos que verlos nosotros, ¿no? Y yo como adulto de 20, 25, 30, 40, 50, 60 años, no le doy de repente dolores de cabeza a mis padres y aún los tengo, ¿no? Entonces, ellos no me van a dejar jamás ni de preocupar, ni van a dejar, o sea, ellos van a hacer cosas y a mí me va a doler la cabeza, no porque ellos me provoquen el dolor, simplemente porque son mis hijos y me voy a preocupar por ellos. Entonces, creo que el primer punto es darme cuenta que esta es una etapa de desarrollo como cualquier otra y que si yo estoy aquí junto a mis hijos con toda esta sintonía emocional, esto es, estoy yendo yo hacia ellos, observándolos, sintiendo que esto que les está pasando, este gesto, incluso este azotón de puerta, tiene un significado y que yo lo puedo entender, respirar y acercarme y siempre estar allí. Creo que el reto de ser padres de adolescentes es estar siempre con la mano extendida y decirle, yo aquí estoy si me necesito, pero no a fuerza quererlos agarrar de la mano y jalarlos a donde yo estoy, porque entonces se vuelve esta lucha de poderes, ¿no? Y cada uno jala para un lado y para el otro y en algún momento se van a soltar y se van a lastimar. Entonces, ese sería como el punto fundamental. No te creas que vas a sufrir esta etapa y acuérdate que así como estuviste y le enseñaste a caminar y a comer solo y a ir al baño, así te toca enseñarle ahora las nuevas habilidades que el medio les va a ir poniendo como retos enfrente. Sí, por supuesto. Creo que sí está como muy estigmatizada, ¿no? Como esa de adolescencia de, ¡ay, no, qué terrible!, ¿no? Como, exacto, como si fuera algo no agradable, ¿no? O incluso así como lo peor, ¿no? De la parte de desarrollo humano, y realmente creo que eso ya desde antes, pues ya lleva como cierto impacto y bueno, te predispone, ¿no? A estar como muy así a la expectativa o de seguro me va a pasar algo así, ¿no? Con mi hijo. Ahorita que decías ver esto de la mano, ¿no? Del estar como padre ahí al pendiente, sin jalar, ¿no? Como sin esta lucha de poder. Fíjate que me hizo recordar algo que estaba yo leyendo, ahorita no me acuerdo quién lo escribió, la verdad, una disculpa, pero hacía la analogía como en una alberca, ¿no? Y decía ahí sobre la adolescencia, los papás son como esta alberca, ya sabes, la orillita, y el adolescente lo que hace es irse en medio, nadar y nadar, pero cuando se cansa, inevitablemente regresa a la orilla, ¿no? Entonces, pues es muy cierto, ¿no? Cuando lo necesita, sabe que hay alguien a su alrededor que lo va a poder sostener o que lo va, pues, a contener
en este proceso del crecimiento tan maravilloso que es. Sí, y sabes que la metáfora es preciosa porque además me hace pensar en unos padres tipo la mujer de los Cuatro Fantásticos, que no, este señor, el jefe, no me acuerdo del nombre ahorita, qué pena, que se extiende y que se hace elástico y que entonces hace, ¿no? Con su cuerpo y con sus brazos es todo este contenedor. Finalmente el chico cuando se atora va a ir a la orilla que tenga más cercana. Y mi tarea como papá, como mamá, es ser el borde completo que lo rodea, porque si yo no soy el borde más cercano al que él se puede acercar, entonces va a tocar, o sea, seguramente va a tocar un borde, una orilla y se va a detener de allí. Si yo no estoy, entonces también tengo que preguntarme, ¿y quién va a estar allí? Ojalá esté un abuelo, un tío, que al igual que yo lo quiere. A lo mejor está un maestro, ¿no? Un buen maestro, una buena maestra. Y si no, y si de quien se agarra es de otro chico que está igual que él, como cuando vemos a las personas que se están ahogando en el mar o en la alberca, ¿no? Y que llegan los rescatistas y se aferran tanto que los intentan hundir. Entonces, ¿qué tal que a quien se aferra es a otro adolescente que está exactamente igual de perdido que él? O algún adolescente que ha creído que puede ir solo por la vida y que los adultos no le son necesarios y que entonces le puede enseñar formas diferentes de estar en el mundo. Claro. Es que me gustó esa metáfora de la alberca. Está bonita, ¿verdad? Te digo que también se me olvidó quién, una disculpa, pero me hizo recordar mucho esto, ¿no? Y esto del complementarla como padres, ¿no? Como mamá, como papá, todo el borde, se me hace como una parte muy reflexiva para todos, ¿no? Para ti que nos escuchas y demás, porque es cierto, ¿de quién más se va a agarrar, ¿no? ¿De quién más va a ser como este soporte, este lugar donde yo puedo descansar? ¿Y qué me va a ofrecer, no? Porque justamente luego ahí comienzan a surgir pues estas como factores de riesgo, ¿no? Durante la adolescencia, donde si yo como mamá o como papá pues no estoy, entonces bueno, pues surgen otras cosas, ¿no? Sí, y fíjate que retomando un poco algo que mencionabas hace un rato en torno a los buenos tratos en la infancia y que esto conlleva, ¿no? El haber desarrollado suficientes habilidades parentales. Yo creo que por eso nos dan a los bebés chiquititos, ¿no? O sea, como para que los vayamos acompañando en el crecimiento. Si nos dieran a los hijos en la adolescencia, no existirían las familias. Pero bueno, pensando un poco en esto, dentro de las condiciones del medio que también pueden garantizar que haya buenos tratos hacia la infancia y hacia la adolescencia y que ayudan o coadyuvan al desarrollo de las habilidades parentales, también está este medio extendido, ¿no? También está la familia, también están los amigos, también están los maestros que nos ayudan a desarrollar estas habilidades que nos dicen, tranquila, yo ya pasé por ahí y mírame, ¿no? O sea, casi que te lo podría decir yo a ti, Sari, tu hija es pequeña y aún no has llegado a la adolescencia y entonces te podría decir, ¿la vas a sobrevivir, Sari? Mírame, no me morí, estoy aquí, estoy completa y sigo con todo el entusiasmo para hacer muchas cosas. Entonces, cuando tú te puedes encontrar en tu red de relaciones cercana y en la que sigue estas experiencias de personas que les ha ido mal y que les ha ido bien, vas aprendiendo. Pero sobre todo tú también como padre sabes que así como te tocas el sostén, esta orilla donde tu hijo se va a detener, que tú también en algún momento puedes decir, auxilio, y alguien va a llegar, por lo menos te va a escuchar. Yo no sé si te ha tocado, ahora no lo vemos tanto por el asunto de la pandemia, sin embargo antes era como muy común que en los horarios escolares los cafés, los restaurantes estaban llenos de grupos de mamás, hablando de sus hijos. Digo, hablando de muchas otras cosas, pero uno de los temas era los hijos. Y entonces siempre está la que dice, es que me hizo esto, es que me hizo la tarea, es que se salió, es que, o sea, todas las cosas y todo el consejo de los demás. No es que a mí me hizo, y en esta conversación sales fortalecida. Nadie te dio un consejo certificado, esto funciona. Pero el poder decir lo que te está pasando y escuchar a otras, es decir, no estoy sola, no estoy solo, tengo una red de apoyo que a mí me contiene.
Y si yo sé que yo tengo una red de apoyo, entonces dejo de estar también prensada de lo que sea y puedo extender mis brazos para poder recibir a mi hijo o a mi hija con las necesidades que tengan, ¿no? Entonces, sí es también muy importante como no perder de vista que en esta tarea educativa o formativa no estamos solos. Sí. Hay padres, hay amigos, o sea, bueno, hay abuelos, hay tíos, primos, hay amigos, amigas, hay maestros, hay libros, hay expertos y todos nos pueden ayudar en el momento en que nosotros lo necesitemos con aquello que necesitemos para hacer una mejor labor de crianza. Claro, esto que dices, y de hecho pues ahí también Barudi lo menciona, ¿no? Qué tan importante es la comunidad, ¿no? El ser, bueno, lo pone así como en tribu, ¿no? Y toda esta parte, pero es cierto, o sea, todo el apoyo comunitario que tú puedes recibir, como dices, ¿no? O sea, sí ayuda, ¿no? Ponerme a platicar. Fíjate que me pasó esto y aquello, pues por supuesto el ser escuchado, el poder ponerlo afuera, ¿no? Y no solamente traer como la tormenta mental aquí y todo el nudo emocional acá, sino realmente compartirlo con alguien y demás ayuda mucho, ¿no? Al poder y también escuchar las otras experiencias y decir, ay, no solamente a mí me pasa, o ella hizo esto y demás, entonces da mucho apoyo, ¿no? Y esto del saber cómo pedirlo también es importante, ¿no? El decir, está bien contar con apoyo, está bien ser escuchado, está bien el platicar mis cosas con alguien que sea pues de mi confianza y todo esto, para no traer, como te digo, como la tormenta y el nudo aquí adentro, donde nada más se va enredando más si no se trabaja, ¿no? Exacto, exacto. De verdad, no hubiéramos sobrevivido, Sarit, como especie sin ser tribu, sin ser comunidad. Fíjate que, solo haciendo un pequeño paréntesis, leía un poco sobre estos factores de estrés que tradicionalmente se han estudiado en los varones y se han estudiado en los machos de las especies. Y curiosamente también decía la nota, ha sido estudiada por varones, ¿no? Estas respuestas ante el estrés, independientemente de los mecanismos fisiológicos que se presentan cuando hay estrés, esta situación de que los machos de las especies o confrontan, o sea, contraatacan o huyen. Y esta parte de huir, sin que esto los haga como cobardes, ¿no? A veces es mejor no pelear para preservarnos, pero los machos de la especie pueden arriesgarse y confrontarse porque finalmente si se los comen, si los matan, no pasa nada. Y si huyen, ellos no tienen nadie a quien cuidar. La hembra se queda. Porque esta respuesta fisiológica al estrés en las hembras o en las mujeres no es huir porque a nosotras nos toca cuidar. Sí. Y entonces esto que pudiera ser como pudiéramos hablar de instintos si tú quieres, pero finalmente está en nuestra naturaleza el quedarnos y cuidar y proteger. Y si yo considero esto, entonces lo puedo trasladar a mi familia y a mi forma de criar. En mi forma de criar está como instinto, como algo que nos ha permitido sobrevivir como especie, está el cuidar y proteger. Y cuidar y proteger es totalmente distinto de ser violento. Claro. Y es sorprendente, yo no sé si a ti te ha tocado verlo, pero a mí me ha tocado más de una ocasión conocer a familias que a veces conoces al niño pues, de pequeño porque tenía alguna situación en preescolar y a lo mejor lo volviste a ver en la primaria y de repente te llega en la adolescencia, aparte de que ya no ves para abajo, sino igual que tú o incluso hacia arriba, ya escuchas un vozarrón cuando son varones. Aparte de esto, te encuentras a papás que cuando los conociste en la infancia estaban atentos, eran cariñosos, aguantaban, sostenían, contenían y estaban ahí enseñando y de repente te encuentras con dos personas desesperadas, energúmenos totales que apenas el chico, la chica abre la boca, y es que ya ve, mire cómo y no sé qué y cómo, y empieza esta exaltación. Dices, ¿y dónde quedó el amor? ¿Y dónde quedó todo este cariño? ¿Y dónde quedó mi pollito precioso? Porque parece que se ha perdido, ¿no? O sea, como que al
entrar los chicos en la adolescencia, y creo que sí tiene mucho que ver con mi propia concepción de la adolescencia, ¿no? Con aquello de voy a sufrir como padre cuando mi hijo sea adolescente, y con que efectivamente los chicos, al estar experimentando el mundo, van a ir retando. Esa es su tarea. Y nos cuesta trabajo como padres y como educadores darnos cuenta que esto que él hace de retar y de probar los límites, cuando le dices, no toques esa pared que está ahí atrás. ¿Cuál? Esta es la que quieres que no toque. ¿Por qué? ¿No? Y empiezan a tocarla, que esa es una habilidad que ellos tienen que desarrollar, que es parte de su forma de estar en el mundo, que no es nada personal haciendo. Y cuando lo puedo comprender, entonces estoy en mejor sintonía con ellos, ¿no? Como para poder decir, ajá, exactamente, esa es la que no tenías que. Y ahora que ya la has tocado, bueno, habrá algo que hacer al respecto, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo para los papás porque se acostumbraron durante muchos años a que ellos decían y sus hijos les obedecían sin rechistar, ¿no? Entonces, híjole, se vuelve complicado. ¿Te pasa, Sarit? Les preguntas a un niño pequeño, de escolar, tal vez primeros grados de primaria, en la primera sesión, oye, ¿y tú sabes por qué estás aquí? Me trajo mi mamá, me trajo mi papá. Yo luego les pregunto, o sea, ¿nada más te trajeron y ya? Sí. ¿Y qué estabas haciendo? Estaba jugando. O sea, nada más te dijeron, vamos, y tú saliste de la casa y veniste y me preguntaste, sí. Le preguntas a un adolescente, ¿por qué estás aquí? Pues porque mis papás dicen que no sé qué, que no sé cuánto, y que entonces se piensa también como esta vomitadera, ¿no? Ellos son los que están mal. Ellos son los que deberían de estar aquí. No yo. Ellos tienen un poco más de conciencia de que cuando llegan a la consulta, porque a veces incluso así se les ha puesto, es porque ellos están muy mal y necesitan ser ajustados o arreglados. Es curioso, ¿no? Cómo cambia. Sí, claro, y esta parte que el afecto, ¿no? Que mencionas, que es básica y fundamental cuando hablamos de los buenos tratos, ¿no? El afecto, y que el afecto lo podemos demostrar de miles de formas y por supuesto se va a ir ajustando de acuerdo a la edad, ¿no? No es lo mismo al bebé que te comes a besos, al adolescente que ya te dice mamaste para allá, ¿no? O sea, se tiene que ir ajustando de alguna forma en la cual, bueno, pues sea cómodo, ¿no? Y donde el adolescente también reciba pues esta parte del afecto de mamá y de papá, porque sí, efectivamente ya están grandotes, ¿no? O sea, físicamente, pues ya ni caben en los brazos, ¿no? Ya no podemos hacer como muchas cosas, pero sí de una manera diferente. Y el no perder esta relación afectiva creo que es fundamental como para el sano desarrollo, no solamente de mi hijo, sino de la familia, ¿no? O sea, mantener estos lazos afectivos, cercanos, respetuosos, ¿no? Creo que es algo básico para poder ir llevando pues todo esto, ¿no? Y esta parte que mencionas como desde dónde me posiciono yo cuando mi hijo comienza como a probar ese límite. ¿Te hablabas de esto, mamá? Y todo eso cambia la historia, ¿no? O sea, la visión, donde yo siento que lo hace contra mí para que yo me enoje, ¿no? Y pues obviamente levanta una defensa inmediatamente desde el punto, y versus la otra mirada donde es parte de su crecimiento, o sea, es parte de lo que él tiene que aprender y que también, qué bueno que lo haga, ¿no? O sea, hay niveles, pero nos habla de que está intentando, ¿no? Ir hacia allá, hacia la parte del probar límites, pues también de experimentar, ¿no? Sí, sí, y que son tareas que tienen que hacer y que a veces también, insisto, que perdemos de vista, porque los niños chiquitos también lo hacen. O sea, al niño chiquito también le dices que no agarre y va y agarra, también le dices que no se suba y va y se sube. Nada más que con el niño chiquito, yo creo que tiene que ver esto que tú decías, ¿no? Como al niño chiquito finalmente sí lo puedo agarrar y quitar sin ningún problema, pero con el adolescente ya no lo puedo jalar, porque de entrada están muchas veces casi de mi vuelo y fuertes, y entonces no puedo jalarlo. Una mamá de adolescente me dice, yo sé judo y defensa personal, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero no me atrevo a confrontarme con él, porque él está más joven y más fuerte que yo. Sí. Y el asunto en este caso es que no solo lo piensa, sino que lo dice. Y no solo me lo dice a mí, me lo dice a mí enfrente de él. Y entonces le está diciendo, tú puedes más que yo y yo te tengo a mí. Entonces mi chico está como... Oh, sí. Por supuesto. Claro, claro. Y eso, pues bueno, son cuestiones que hacemos obviamente sin darnos cuenta, pero que van
propiciando pues una serie de situaciones que luego se vuelven complicadas para atender, ¿no? Cuando hablabas de que el buen trato y el afecto es útil y nutricio no solo para los hijos, sino para el bienestar de la familia, yo iría incluso un poco más allá, para el bienestar de la sociedad, porque una familia donde predomina el buen trato va a dar a la sociedad hijos o ciudadanos que saben bien tratar a los otros, que saben ser empáticos con los otros, que saben ser respetuosos con los otros. Y entonces tendremos comunidades bien tratantes, respetuosas, empáticas con todo, no nada más con las otras personas, sino con mi entorno, ¿no? Con los animales y nos evitamos situaciones como la de Tijuana, en el norte del país, donde matando al perrito, o estos ecocidios que vamos cometiendo también cada vez más, ¿no? Este uso excesivo del plástico, estar destruyendo la naturaleza, nada más porque sí. Entonces, no es nada más como mi hijo, también tengo que pensar en todo un entorno o darnos cuenta, tal vez no pensar, darnos cuenta que lo que yo hago y siembro en uno o dos o tres, que son los que yo tengo, es sembrar para mi familia, para la sociedad y para el futuro. Así es, ahora sí, para dimensionar el impacto, ¿no? O sea, porque realmente a lo mejor y muchas veces dice, ay, bueno, aquí en corto, en casa, ¿no? Mi hijo, pero pues no. O sea, realmente es construir cómo estamos construyendo nuestro futuro, ¿no? El futuro de nuestros hijos y de con las personas con las que van a estar más en algunos años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un punto bastante importante para reflexionar y como dices, esta invitación a darme cuenta cómo estoy, en dónde estoy parado o dónde estoy parada en este momento respecto a eso, ¿no? Y desde un punto de vista, siempre lo menciono así como muy amable con nosotros mismos, ¿no? O sea, sin esta parte como de culpar o de ir a la crítica, más bien hacia la parte de la reflexión y el darse cuenta para entonces, bueno, ok, con esto que yo estoy viendo, que con esto que yo tengo, ¿qué quiero hacer ahora? ¿No? Sí, y mira, pareciera que tengo que aprender cosas nuevas porque tengo un hijo adolescente en casa. ¡Auxilio! Tengo un adolescente, ayúdenme. Y no es cierto, es exactamente lo mismo que he venido haciendo. Tú mencionaste ya una palabra que es el afecto y eso existe desde el propio, desde los momentos previos o la vida previa. Para muchas personas aman a sus hijos que ni siquiera han nacido, que ni siquiera tienen al galano o la galana con quien los van a tener, pero ya los aman, ¿no? Entonces el afecto, digamos que está desde siempre, o debería estar desde siempre, y se va, obviamente lo vamos enriqueciendo y lo vamos regulando conforme vamos teniendo a nuestros hijos con nosotros. Y la otra parte que a veces se nos olvida y que tiene que ver con las habilidades parentales que mencionabas hace un rato, es la parte de los límites, que no podemos. Puedo educar con todo el amor del mundo, con mi mirada puesta en mi hijo, mi mirada puesta en el otro, y siendo amable y estando allí, pero si se me olvidan los límites, voy a crear, no sé, emperadores que van a querer tener todo a la de ya, creyendo que se lo merecen. Entonces, es como regular, ¿no? Ahorita que hice este movimiento, es como cuando estás aprendiendo a manejar un auto estándar y tienes que ir en una subida, entonces tienes que ir como jugando, ¿no? Entre que meto clutch, entre que meto acelerador, entre que freno, o sea, jugar con ambos pies y fluyes y vas por la vida en tu bochito estándar, ¿no? Asimismo es la paternidad, es ejercer, es poner límites, estar pendiente de que esos límites se cumplan y a la vez ser afectuoso, porque no están peleados uno con el otro, ¿no? Es dar todo este amor, dar todo este afecto. Y lo que entonces va variando es la tarea que mi hijo tiene enfrente, porque cuando es pequeño tiene tareas pequeñas y cuando es mayorcito tiene tareas mayores. Cuando es un adolescente, pues ya tendrá tareas más grandes, tareas de su propio desarrollo, de aprender y obviamente pues sí también tareas que tienen que ver con la convivencia familiar, ¿no? Pues son los dos elementos y existen siempre. Si te das cuenta, existen siempre. Sí, definitivamente.
Y esta parte de que mencionas como de la analogía, ¿no? Se me hace muy, muy, muy práctica, ¿no? Porque pues sí, inmediatamente uno dice, no, pues tengo que ir con cuidado e ir probando, ¿no? O sea, requiere también práctica y estar constante, porque si no, pues el carro se me va o choco o algo pasa. Y lo mismo es con los límites, ¿no? Con esta parte de, si me voy al exceso, pues no avanzo, ¿no? O sea, si no quito el freno, pues jamás voy a avanzar, ¿no? Versus lo suelto, o sea, jamás lo freno, jamás lo piso, perdón, pues nunca freno y me estampo, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestros pequeños, digo yo, pero ya no tan pequeños, con los adolescentes, el ir dándoles ese límite que también les da seguridad, porque realmente es cuidando esta parte, ¿no? Cuidando su integridad en todos los aspectos, en todos los sentidos, y que definitivamente es mamá y papá, nuestra responsabilidad ponerlo, no es la de nadie más, ¿no? O sea, nosotros, si no lo ponemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Y después se convierte en cosas como más complejas, como mencionabas, como quiero todo y merezco todo, y que viene siendo el regular también los deseos, ¿no? Que ya salió tal cosa, cómprenmela. No, pues no, las cosas no son así, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el poder llevarlo en el afecto y que, como dices, no es, depende de, o sea, no, uno no depende del otro, sino que ambos se dan, no es que si no me abraces ya no te amo, porque bueno, eso causa daño, eso causa mucho dolor, sino al contrario, es saberlos llevar, ¿no? En este camino de la vida con nuestros hijos. Algo más que tú consideres, Vero, como muy importante de mencionar a los papás que, bueno, pues en este momento tienen adolescentes y que están pasando por algunas dificultades. Híjole, hay tantas cosas que les quisiera decir, pero bueno, aparte de esto, ¿no? De quitarnos los mitos de la cabeza, se me ocurren algunas ideas. Cuando los niños están pequeños, cuando están por ejemplo, en los primeros grados de primaria, los chicos hacen la tarea junto con mamá o con papá, porque nos toca verificar que entiendan, corregir algunas cosas, explicarles, traducir, ¿no? La indicación de la maestra y demás. Y conforme ellos van avanzando, los vamos soltando, de tal modo que finalizan la primaria con mucha autonomía o deberían de finalizar la primaria con mucha autonomía para que al llegar a la secundaria no tengan problemas. Bueno, algo así hacemos como papás en las muchas otras caras que tienen nuestros hijos. Así como me siento y le enseño, porque le enseñé a caminar, porque le enseñé a comer, porque le enseñé a ir al baño, porque le enseñé a vestirse, a bañarse, porque le enseñé a atravesar la calle, y obviamente al atravesar la calle primero era de mi mano y se paraba porque yo me paraba. Y avanzaba porque yo avanzaba, y a veces avanzan como papalote, ¿no? Porque yo voy corriendo y el pobrecito ahí va, pero van aprendiendo junto conmigo y poco a poco los voy soltando, pero no lo suelto de que ya te enseñé porque atravesamos una vez la calle y ahora vete tú 3 cuadras allá por las tortillas, o sea, no, lo voy acompañando, le enseño las rutas, o sea, si en todo el proceso de crecimiento yo voy ayudándole, te muestro, te enseño, te modelo, te corrijo, pero ahí estoy y lo volvemos a intentar hasta que te sales solo, después te dejo, sigo aquí y demás. ¿Cómo nos cuesta trabajo cuando llegan a la adolescencia? Porque empieza a pensar diferente, porque ahora le gusta una música diferente, porque ahora de repente ya no quiere ir a la casa de la abuela, porque ahora solo quiere estar con sus amigos y entramos en esas crisis donde nos rasgamos las vestiduras. Papá, respira. Eso es lo que tú le enseñaste. Y en vez de confrontarte, ponte la estrellita dorada en la frente, porque lo hiciste bien. O sea, si tu hijo te puede decir, ¿sabes qué, papá? Es que hay una fiesta con mis amigos y yo preferiría ir a la fiesta con mis amigos en vez de ir a la casa de la abuela. Tú le enseñaste a tomar decisiones. Tú le enseñaste a acercarte y a decirte, quiero esto y no esto, y lo pueden negociar. Y muchas veces ante este tipo de peticiones, lo que hay es un vas porque yo lo digo, y se empieza a cerrar la comunicación. Y entonces tenemos al hijo en la casa de la abuela, ¿no? O con su dispositivo, cualquiera que sea, enfrente y metido allí y sin contactar y mal contestándole a todo el mundo, cuando podríamos habernos evitado esta situación, ¿no? Sí. Entonces, es como tener muy claro esto. Todo lo que nosotros vamos haciendo en la infancia los va preparando para la adolescencia.
¿cuántas veces, y a mí me toca escuchar mucho esta queja, es que no está cumpliendo en la escuela, es que me avisaron de la escuela que no está entregando tareas? Pero a veces cuando estaba en sexto de primaria, todavía estaban los papás sentados con él y todavía estaban los papás preguntando en la escuela cuál era la tarea o preguntando con las mamás en la tarde cuál es la tarea y corriendo a las 10 de la noche en la papelería a comprar la cartulina que hay que llevar al día siguiente. Entonces, si yo no le enseñé a ser autónomo cuando era pequeño o a hacerse responsable, traduzco que porque ahora ya es adolescente, ya lo va a hacer solo. No, no lo va a hacer solo, ¿no? Entonces, es no perder de vista como papás que este adolescente que yo tengo enfrente es el adolescente que yo crié. No vino un ovni y me lo secuestró y me lo cambió por otro. ¿Sí? No se puso el mundo de cabeza y como si fuéramos, no sé, piezas en un frasco, no nos agitaron y de repente terminé con el hijo de mi vecina. O sea, no. Ese es el que yo crié y es con el que yo he sido afectuosa, al que le he demostrado todo mi cariño, al que le he hecho en todo momento sentir, creer que lo amo por sobre todas las cosas y que aunque se equivoque, yo ahí voy a estar para ayudarlo a corregirse, no para disolverle los problemas, que esa es otra situación. O sea, yo no te voy a resolver la vida, pero voy a estar junto a ti mientras tú vas aprendiendo cómo. Entonces, estas cosas que de verdad cuesta trabajo para los papás, a veces darse cuenta de esto, ¿no? Pero solo, insisto, no perder de vista, el adolescente que yo tengo enfrente es mío y yo lo crié y yo lo he hecho tal y como es ahora. Y entonces yo también tengo que aprender digamos, a vivir con algunas consecuencias. Si yo a mi hijo de pequeño no le puse límites, tendré un adolescente en el que los límites no van a existir y se los va a estar volando constantemente. Y no es tarde para empezar a ponerlos suaves, o sea, digo firmes, pero no autoritarios, es a lo que me refiero con suaves, no de laxos, ¿no? Sino que no se los voy a imponer, sino ir mostrando que los límites existen en todos lados. Si yo he tenido un hijo al que nunca le enseñé a ser respetuoso, que siempre podía llegar, tomar todo, agarrar todo, incluso mis cosas, y que no había consecuencias, pues que no me extrañe cuando me hablen de la escuela diciéndome que agarró algo de alguno de sus compañeros, ¿no? Claro. Entonces, solo son como estas cosas. Fíjate que hace rato te escuchaba y me acordé de una amiga y colega, siempre decía, cuando son bebés, te los quieres comer a besos. Y cuando llegan a la adolescencia, dices, ¿por qué no me lo comí? ¿No? Que esto a veces nos pasa. Sí. Volvemos, porque no estamos siempre preparados para afrontar la tarea de ser padres de un adulto. Y es, o sea, ser papá, ser mamá, Vero, en general, vaya, es algo muy complejo, ¿no? O sea, realmente, como les decía yo desde el inicio, es algo muy, muy, muy complejo, ¿no? Y esta parte de ir desarrollando estas habilidades, del darme cuenta, ¿no? Como el tener, como dices, de pronto en un día amaneció mi hijo y me lo cambiaron, le metieron un chip o algo y no hace ciertas cosas. O sea, realmente viene siendo todo este resultado de lo que yo he ido enseñando, criando, acompañando, enseñando, ¿verdad? En él. No es como que por generación espontánea, ¿no? Que ya está ahí algo, o sea, realmente no es así. Entonces, pues qué labor tan maravillosa, digo yo también, aparte de compleja, maravillosa que tenemos los que tenemos la dicha de ser mamás y de ser papás, pues de ir avanzando con nuestros hijos en estas diferentes etapas de la vida y que definitivamente la adolescencia es una de las etapas maravillosas donde realmente cuando vamos es como también en ese paso a la vez, ¿no? Como vamos, pues, un día a la vez a ver qué pasa hoy, estoy contigo y demás, y checándome mucho como mamá, bueno, pues pueden ir avanzando y como quitando esas telarañas, digo yo, como de que es terrible, que es lo peor, que la vamos a pasar mal, o sea, realmente, no, dale el beneficio a ver cómo me va, ¿no? A la duda, y no te compres ni etiquetes antes de que lo experimentes o de que lo veas o que lo vivas, porque si no, pues ya desde ahí ya está encasillado esa etapa o ese momento de la vida, ¿no? Sí, sí, y está encasillado como un momento difícil, como si me mandaran a prisión o a un lugar de tortura, pero me mandan por unos años, ¿no? Porque además tengo la esperanza de que va a salir libre. Y no, o sea, digo, porque no nos están mandando a ningún lugar negativo.
ni nada de esto. Simplemente nos están enviando a una nueva etapa, a una nueva oportunidad de aprender y de desarrollar habilidades que no solamente me van a permitir ser un mejor padre, que me van a permitir que mi hijo también desarrolle habilidades, sino que también me van a ayudar a mí a ser una mejor persona. O sea, porque es un reto, insisto, es un reto tremendo el que tenemos como padres todo el tiempo. Entonces, pues bueno, ¿cuáles son las características de, como de, bueno, no las características, algunas de las ideas o de las habilidades de ser, de hacer un buen trato? Primero es tener esta conciencia de que yo amo a mi familia y que me amo a mí. O sea, yo no hice una familia nada más porque sí, nadie me puso, creo, una pistola para casarme y para fundar una familia. Pues este amor que yo siento por mi familia y que siento por mí, que puedo sentir por mi pareja y en su momento por mis hijos, es lo que tiene que predominar en el buen trato, a través de este amor. Entonces también me doy la oportunidad de conocerme, incluso los roces, ¿no? El poder discutir con mi pareja o discutir con mi adolescente me permite conocerme, me permite conocer mis límites, me permite conocer mis recursos, hasta dónde soy capaz de presionar, hasta dónde soy capaz de ceder, en qué momento puedo priorizar entre que se haga lo que yo quiero o la paz y la armonía en mi casa. Y esto lo aprendo yo junto con mi hijo. Él es la oportunidad que yo aprendo, así como yo soy también el vehículo y la oportunidad de que él aprenda cosas. Ese es un enriquecimiento mutuo y así es como tendríamos que verlos, ¿no? O sea, nos ayuda mucho como a conocernos, nos ayuda a desarrollar, si es que no la tengo, la habilidad de ser escuchado, de escuchar al otro y de ser escuchado. Por eso creo que todos los que hemos sido papás de adolescentes, terapeutas de adolescentes, maestros de adolescentes, sabemos lo que es estar hablando con un chico y le estás diciendo, lo estás viendo y una parte de ti está pensando, sigue aquí, me está escuchando. ¿Qué está pasando? ¿No? Porque de repente pareciera que no nos escuchan. Y creo que a ellos les pasa lo mismo. A veces nos quieren compartir su mundo y la respuesta que reciben es, ahorita no, meses más tarde, ay, otra vez vas con lo mismo. No, o sea, tenemos ambos que desarrollar esta habilidad de escuchar al otro, porque en la medida que nos escuchamos y nos compartimos el mundo, puedo con mayor facilidad como ver, ¿no? Cómo podemos relacionarnos de una mejor manera. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a convivir de manera más pacífica en casa. Si yo ya te escuché y tú me escuchaste, si tú sabes cómo me siento y yo sé cómo te sientes, podemos negociar para viva la paz, ¿no? O hacer acuerdos de no discusiones en algunos momentos. Y pues bueno, también esto nos ayuda como a esta habilidad de dar y recibir y de pedir, incluso hace rato lo mencionabas, pues hay que aprender a pedir, hay que aprender a dar, hay que aprender a recibir, y esto se pone mucho en juego en la fase de la adolescencia. Dentro de las cosas que más nos cuesta como papás es aprender a recibir, a escuchar y recibir las opiniones de nuestros adolescentes, porque de repente dices, es que estás equivocado, porque yo tengo más años que tú, porque yo ya viví. Pues sí, pero él así lo piensa ahorita. Cuando tenga tus años, a lo mejor dirá, ¿te has cachado alguna vez, Sari, diciendo? Yo me he cachado ya varias veces. Como decía mi mamá, como dice mi mamá, y cuando me escucho, yo solita digo, ándale, ¿verdad? Ahorita sí, pero cuando en mi época de adolescente, claro, y en mi época de adolescente decía, no, esto no es así, ¿no? Sí, definitivamente. Y no perder de vista también creo que es solo como un corolario de esto. Estamos viviendo épocas diferentes. Estos adolescentes con los que estamos tratando ahorita no son los adolescentes de mi generación. No. Hay un medio que los está haciendo diferentes y tal vez ahora a partir de este año tan difícil, tan caótico que nos tocó vivir, donde su única forma, porque eso es algo que a veces a los papás nos cuesta ver, les quitamos lo que era suyo, que era la convivencia con nosotros, con sus iguales,
esta comunicación constante, y ahora todo se vuelve sin querer una comunicación virtual, y al ser una comunicación virtual también les hemos abierto ventanales inmensos a cosas que a lo mejor antes podíamos controlar un poquito más, y esto es algo que nos obliga como papás también a estar alertas, porque no puedo, o sea, si yo quiero que él se haga responsable y tome decisiones, pero le estoy enseñando a hacerlo, y entonces tengo que estar ahí para verificar cuál es la información que él tiene para tomar una decisión, porque si no, entonces cuando llega con decisiones tomadas, empieza esa confrontación que no nos va a llevar a nada. Claro, definitivamente esta parte que mencionas, Vero, qué bueno que la mencionaste, porque sí, nos toca ver que realmente toda esta parte padrísima de la adolescencia, donde salgo con mis amigos, donde me voy al café, los 15 años, no sé, miles de cosas que hasta yo me acuerdo, ¿no? En este momento, lamentablemente, se esfumaron tal y como venían siendo. Y sí, se abrieron no una ventana, miles de ventanas enormes, que sí nos toca mucho el mantenernos alertas, el acompañar, el vigilar, ¿no? De una manera pues muy respetuosa, ¿no? Y responsable con esta parte de nuestros hijos. Pues muchas gracias, Vero. De verdad que a mí siempre me encanta estar contigo, platicar y conversar contigo, y bueno, que compartas con el auditorio pues todas estas partes tan importantes que deben de ser como un punto así de una lucecita, ¿no? De tener en cuenta cuando yo tengo un hijo adolescente, o si ya voy hacia allá, porque en algún momento, espero y así sea, nuestros hijos van a crecer y van a ser adolescentes, pues ya tener como todo esto previo, y pues ir como más en mi darme cuenta, más consciente desde mi ser mamá, desde mi ser papá, cómo estoy acompañando y guiando a mis hijos. Entonces, pues no me queda más que agradecerte mucho todo este momento, y pues agradecerles a todos ustedes por acompañarnos esta tardecita, y pues espero que hayan disfrutado mucho el tema, así como lo hice yo desde acá. Muchísimas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos pronto. Hola, yo soy Sarit Romero, y en este canal encontrarás información sobre salud mental y emocional. Te invito a que te suscribas y actives la campanita.